El Parque Cuitláhuac a día de hoy es considerado el segundo parque más grande de la Ciudad de México y uno de los supuestos mejores, pues cuenta con 145 hectáreas, además de que debía ser un gran experimento ecológico para la alcaldía de Iztapalapa. Oficialmente se le conocía como el Parque Ecológico Cuitláhuac y se prometió que sería básicamente el nuevo Chapultepec 2.0. ¿Sabías, mi buen Solín, que este parque originalmente estaba hecho para que se remodelara a partir de 2018 y curiosamente el parque no se terminó en su totalidad y desde el 2018 este parque básicamente fue abandonado? Vamos a ir mostrándoles zonas que de verdad parece que el tiempo se las devoró, el tiempo se las comió. Aquí estoy viendo una pista skate completamente funcional. Por allá hay unos compas patinando. Sí, de hecho, como te digo, todo lo que es el inicio obviamente se ve bonito y es lo que siempre te muestra. Y más rápido. Y aquí, amigos, pues tenemos que básicamente es un... No, está muy complicado. A ver. Este parque cuenta con varias cosas interesantes. Obviamente de inicio, pues lo que está, el parque skate que les estamos mostrando. Cuenta también con estos bows para los skaters, lugares para sus perros, como retos tipo como esto para los humanitos como nosotros. Así también como cuenta con lo que se supone que sería unas albercas, una zona de baile, unos balnearios, en fin, muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Contaría con pista de carreras, parques para niños y grandes, albercas, una zona de baile que sería el más grande orgullo del mismo. Pero tengo entendido que esa sería el área donde la gente bailaba. Esto era lo que más se presumía. No vamos a negar que el diseño es muy bonito, los colores lo son, y allá tenemos unas gradas donde se supone que la gente se iba como que a sentar a apreciar el espectáculo. Las gradas de aquí están más cómodas que las del estadio de los Pumas. No hay ni una sola alma. ¿Dónde está todo lo hermoso? Como que pareciera que estuviéramos entrando a Silent Hill, que va cambiando todo poco a poco, ¿eh? Y es que este parque tiene esa temática como muy campechana, ¿sabes? Hay zonas en donde se ve que hay indicios de vida inteligente, pero de plano hay zonas en donde está completamente abandonado, como si la mano de Dios no hubiese pasado por ahí, ¿sabes? Pero ¿Qué pedo con eso? Carajo, güey. Es ropa interior, güey. está... No, es O una... es gente, es una playera. Sí, es una simplemente playera, es gente puerca. Y es que no todo en el lugar está completamente abandonado, ¿no? Sino hay zonas que se está remodelando muy poco a poco, porque esta zona de juegos infantiles es muy moderna, aunque efectivamente parece un parque fantasma. Amigos, el calor está con todo, y eso que apenas está empezando la temporada de calor. Él ya ni puede. Estas bancas con estas sombritas están haciendo... Estas sombrillas deberían de estar en todas las esquinas de la Ciudad de México. De hecho, sí, a pesar de que tiene malla transparente, sí te protegen del sol realmente. Está fresco aquí el airecito. Sí. A ver si no nos partimos la madre aquí. Es para niños, padrino. Sí, güey, esta madre tiembla bien, ojete. Muy bien, muy bien. A veces hay que divertirse, ¿no? De vez en cuando. Sí. El plan original, y ustedes lo pueden ver, era hacer básicamente un nuevo Chapultepec, un Chapultepec 2.0. Hicieron lo que hicieron en el Parque Ejecatl de Necatepec. Eso es lo que querían hacer, un arenero para los más peques. ¿Y por qué no? Para mí también, chocolate. Perdónenlo, amigo, es que nunca ha ido a la playa a conocer el... La gente brilla por su ausencia, excepto yo, que me la estoy pasando de bomba. Aquí parece ser que está como el anfiteatro, un teatro al aire libre, amigo. Aquí hay unas pequeñas gradas, pero... Sí. Y el gran escenario está de este lado. De este lado, ¿no? Sí. Aquí proyectarán alguna cosa, supongo. Algo que exista. Ya, güey. ¿Almacén tal vez para guardar las cosas? ¿Como lockers? Ajá. Como si fueran lockers. ¿Qué pedo? Ah, Aquí que me ofreces una bebida, me ofreces una comida, tal vez. Paquetería. dejar mis cosas. ¿Iban a hacer aquí a lo mejor tipo shows escolares? Aquí sales si eres aclamado por la audiencia. ¡Todos apláudanle! Mi mami me dijo. Suscríbanse a México Pasto. Hasta el lugar cuenta con una tirolesa, chicos. Pero pues acá la pregunta es, ¿funciona? Sí está abandonada, güey. Sí. Sí, no. No hay forma como de entrar. Sí, está grandota, ¿eh? Sí, y aparte ahí, mira cómo la maleza ya está. Sí, de que no la bien, cortan. Sí, ya bien crecida. No, y deja de eso. Solo observa el siguiente sitio. Mira nomás, padrino. Mira nomás. La bella fuente. La fuente de la juventud. Y es mira, que, carnal... Con nuevas especies como el moho. Por si no sabías, el verde es vida, ¿sabes? Lo sé.
Lo sé. Y mira, también ahí tenemos una hermosa bandera LGBT. ¿Quién sabe qué hace ahí? Aquí está la hermosa fuente de Cuitláhuac. Y esto muestra que el lugar era ambicioso, porque en sí el diseño está padre, ¿sabes? O sea, el diseño, Sí. me imagino la idea que querían hacer, pero pues no llegó más. Y esta fuente ya lleva así desde hace bastante tiempo. Según se había remodelado desde hace un tiempecito, en 2023, que les digo que fue una pequeña remodelación, pero vean todo el moho, toda la, como dice, la vegetación que están haciendo, la basura que han ido dejando. Sí, Y- es aunado con esta... La maleza, literalmente, es un bosque. Vean, incluso el agua está toda sentada. Aguas, que hay un chingo de Uy. moscas ahí, güey. Y... O es como la película de The Happening, donde las plantas matan a las personas. Sí, güey, o sea, yo creo que un manglar es menos peligroso que esto, sabiendo que ahí sí hay cocodrilos, güey, ¿no? O bueno, igual y aquí también te encuentras uno que otro popodrilo, pero quién sabe. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Se está mostrando en estas imágenes cómo el parque, pese a no ser precisamente el más abandonado del mundo, es un parque que queda bastante lejos de la población, razón por la cual básicamente no vemos a ni un alma en pena siquiera viajando por aquí. Además de que también, obviamente, podemos ver que hay áreas que no se recuperaron ni siquiera en un 20%, están básicamente abandonadas, mientras que hay otras que totalmente están en buen funcionamiento. Pero lo curioso es que también zonas como lo es la tirolesa o los servicios especiales para entrar a alguna zona especial como las de bicicletas o las de motocicletas están totalmente abandonadas, como si no existiera nada más que lo que fue el recuerdo de lo que alguna vez sería el proyecto más ambicioso del parque Cuitláhuac. Contrastante del lugar, güey. Ves de ese lado las banquitas ad hoc para el picnic y de este lado, cuidado. El bosque asesino. Por un lado, lugares bonitos, bien arreglados, decentes como este. Y por el otro, parecen hasta basurero, mano. Vean, ya literalmente son depósitos de basura, amigos. Literalmente. ¿Por qué este parque luce así de abandonado? Yo creo que en gran parte se debe la ubicación en donde está, como que no es la más adecuada. Lo que alguna vez fue un basurero, hoy en día es un parque ecológico que se encuentra en el corazón de Iztapalapa. Como podemos ver, el acceso aquí es bastante difícil, de hecho no hay ni una sola ruta de algún transporte seguro y eficaz que llegue a estas zonas. Hay rutas de microbús, pero incluso las mismas son casi que escasas y tienes que llegar por tu propio pie. Nosotros hicimos esta ruta, la cual de verdad no les recomiendo que hagan si hay mucho sol. Más allá, supongo que hay más extensión de lo que es todo este parque. El sol está pegando bien duro. Y luego, como todo esto es concreto, Estamos realmente- consumiendo todo el calor. ¿Y eso qué es, güey? ¿Son albercas? Se supone, muy bien, qué bueno que lo notaste, es que estas iban a ser albercas pues, comunitarias. De hecho, ahí se pueden Ok. ver los pozos. Obviamente esto iba a estar abierto al público, donde iban a haber también talleres de natación, actividades y todo eso. Esto fue de lo que más se prometió junto con la zona de baile. Pero a final de cuentas, pues quedó en nada. O sea que aquí iban a hacer los talleres para hacer una como utopía. Pues sí, parece ser, pero pues Sí, todo está como que... parece zona de Urbex, básicamente. Los he visto en varias utopías a las que hemos ido. Este es un tributo al Señor de los Anillos. Chingados. Mira, ¿Qué pedo con este baño, amigos? No mames, ¿qué pedo? este es el jacuzzi. A lo Ajá, mejor es- iba a ser un área de jacuzzi. A ¿o lo fue? mejor de aguas termales. Sí, ¿no? Vestidores, ¿no? Sí. ¿Qué piensan, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo. El proyecto se prometía remodelar para lo que era 2018, pero debido a la pandemia se puso en pausa y después quedó casi que abandonado. En 2023 se hizo una pequeña remodelación por parte del sistema de gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, así como del gobierno federal de la Ciudad de México, pero esta al final también quedó en abandonados planes. Aquí se puede ver algo de lo que se supone que sería el proyecto más grande de la ciudad. Y aunque, como les comentamos, no está totalmente abandonado, aún falta mucho por hacer. Lo que sí podemos observar es que no hay ni una sola alma. ¿Sabes qué es lo positivo también, Saúl, de que no haya ni un alma aquí? Que ni siquiera hay vagos que te molesten. Ni te pidan una monedita, joven, o que te digan, no vas a dar. Mira, a huevo, el balón ponchado, padrino. El parque Cuitláhuac literalmente, no sé si decir abandonado, fantasma, falto de interés. Y me recuerda mucho, ¿saben también a qué? El paradero fantasma del metro Santa Anita. Les vamos a estar dejando ya sea aquí o acá. Vale la pena ver todas estas zonas que pues han sido abandonadas por la gente y por el mundo. Se te está subiendo una hormiga, güey. ¿Dónde? Grabando. Hijo de la ching.